Acaba una semana en la que se han registrado máximos históricos de la pandemia en varias comunidades, entre ellas la nuestra. Los contagios no dejan de aumentar, pero la gravedad es mucho menor que en otras olas. Hoy les contamos en qué punto está el protocolo, si tienen sospecha o si son directamente positivos. Cada día más de 500 profesionales sanitarios y militares se encargan de rastrear la huella del virus. Llaman a los que son positivos y a sus contactos para establecer una cadena de pruebas y de aislamiento. Buenas noches, pues el protocolo especial de aislamiento se ha activado hoy en la cárcel de Villayerro, en León. Allí han tenido que cerrar 2 módulos por culpa del coronavirus. Elena Rodríguez. En total, de momento se han detectado 8 positivos y eso ha obligado a poner en marcha el protocolo anti-COVID. Hay 2 módulos en los que estaban los 8 positivos aislados con el resto de la prisión, es decir, no tienen comunicación con otros módulos, y además se ha abierto un módulo específico en el que 10 internos están guardando cuarentena. Esta semana se harán más pruebas para detectar si hay más casos. Mañana lunes se cumple un año desde que se pusieron las primeras vacunas contra la COVID en Castilla y León. A día de hoy los esfuerzos se centran en poner esas terceras dosis a los mayores de 40 años y en seguir vacunando a los niños. Cerca del 21% de los pequeños ya han recibido ese primer pinchazo en la comunidad. Hoy es un día de movimiento en las carreteras y además con lluvia. Según los datos de la DGT, se prevén casi 2,5 millones de desplazamientos por Castilla y León hasta después de Reyes. Vamos a estar en directo en Burgos para saber cómo está la situación ahora mismo. Noelia Ordóñez. Tráfico, pero sin retenciones destacadas en las carreteras de Castilla y León. El regreso de esta primera fase de la operación especial de tráfico de Navidad está siendo por el momento tranquilo. En la AP1, la autopista del norte, que es la que más vehículos soporta, vemos ahora mismo muchos vehículos. Solo en Burgos la DGT prevé más de 350.000 desplazamientos hasta el 9 de enero. Detenido un portero de un bar de copas de Valladolid acusado de violar a una chica de 21 años. El presunto culpable, que tenía antecedentes por agresión sexual, la habría seguido desde el local donde trabaja y hasta el lugar de los hechos. Los teléfonos de las casas rurales de Castilla y León no dejan de sonar. Estos días navideños tenían previstas numerosas reservas, pero la situación ha hecho que se cancelen muchas de ellas. Cuando ya ha empezado tanto contagio de COVID, se empezaba a ver que, sabes, que la gente ya estaba, además te llaman, tienen miedo y te dicen eso, y si reservo, pierdo el dinero de... ¿qué puedo hacer? Estos cerditos de ganchillo que han aparecido recientemente en Herrera de Pisuerga son una forma más, muy original, eso sí, de mantener la lucha en contra de las macrogranjas, unas instalaciones que los vecinos de la zona rechazan por el impacto medioambiental que podrían tener, aunque aseguran que las consecuencias negativas también podrían llegar en otros campos como el laboral. Mañana las altas presiones irán ganando terreno, todavía con algún chubasco disperso en zonas de montaña a primera hora. En el resto tendremos una jornada nublada con un viento que mantiene avisos en las provincias del norte y también en Soria. ¿Le han comentado ya el resultado? Vale, ha dado positivo. Por eso el motivo de mi llamada. Llamaba para tomarle una serie de datos, tomarle los contactos estrechos, ¿de acuerdo? En estos últimos días los contagios han ido en notable aumento. Empezaban a despuntar a mitad de semana, el miércoles. El jueves ya se pulverizaba todo récord de positivos notificado hasta ahora en la comunidad. Pasábamos ese día de los 5.000 casos diarios. Y desde esa jornada de Nochebuena no se han publicado más datos. Con esto, la labor de los rastreadores, llamar a positivos y a sus contactos, se ha multiplicado por 10 en menos de un mes. Además de sanitarios, los militares llevan ejerciendo esas funciones sin parar desde hace más de un año. Castilla y León acaba de pedir más refuerzos al Ministerio de Defensa. Las llamadas no paran ningún día del año. Navidad, Nochevieja, todos los días son de trabajo y más en esta sexta ola. Podíamos hacer
20, 30 casos al día como mucho, y ahora superamos con creces los 300, 400 e incluso más. Soy el soldado González del Ministerio de Defensa en colaboración con el SACIL. Desde esta unidad, que ha triplicado personal en menos de un mes, los militares rastrean casos de áreas sanitarias de Valladolid y de Segovia. Muy bien, hay gente que no le sienta, pero bueno, lo entiende, que en estas fechas es normal que quiera estar con la familia. Pero su labor sigue siendo la de advertir y recordar los protocolos. Sí tienen que hacer cuarentena si estás vacunado y presentas síntomas. Entonces ahí aún así hay que hacer cuarentena y hay que hacer prueba diagnóstica, igual que si eres conviviente, aunque estés vacunado, como existen más posibilidades de que te hayan contagiado, se les hace prueba diagnóstica, aunque no se les deja en cuarentena a la espera de la realización de la prueba. Y lo que se están encontrando al otro lado del teléfono es menos gravedad. La gente está teniendo menos síntomas, al estar vacunados y todo, la gente está mejor. En los últimos días, la Junta ha pedido un refuerzo de 120 militares al Ministerio de Defensa. Están aumentando todavía más las unidades. Y esperan que sigan reforzando. Ahora mismo, entre sanitarios y militares, 540 personas se dedican a las labores de rastreo del COVID. Ahora mismo hay cierta confusión entre la población por el tipo de prueba diagnóstica que realiza Sanidad a las personas que tienen síntomas o que ya han dado positivo en casa. En ambos casos se están haciendo pruebas de antígenos para contabilizar esos positivos en el sistema de salud. Las PCR son ahora menos frecuentes. Les explicamos por qué. Muchos llegan a los centros de salud para someterse otra vez a un test de antígenos. Como ya soy positivo por un test casero, me han vuelto a repetir un test de antígenos, del cual he dado positivo. Es lo que está haciendo ahora mismo Sanidad, repetir ese test. Si una persona da positivo en el test de antígenos, deberá ponerse en contacto por vía telefónica con su centro de salud y, según el último protocolo establecido por el SACIL, le repetirán un nuevo test de antígenos. Algunos se quejan del tipo de prueba porque está dando falsos negativos. Sanidad me manda un mensaje en el que me está diciendo que soy negativo, con lo cual yo puedo salir a la calle. Pero como yo tengo síntomas, decido hacerme otro test de antígeno en casa y vuelvo a dar positivo. A Vanessa ya la han citado para hacerse una PCR, pero en principio estas pruebas diagnósticas se reservan para excepciones. El test de antígenos dé negativo, pero tenga sospecha clínica alta de padecimiento de enfermedad por COVID. También se están haciendo PCRs al personal sanitario después de haber cumplido sus cuarentenas. A día de hoy son 550 los profesionales sanitarios haciendo cuarentena en Castilla y León. La provincia con más profesionales aislados es Valladolid, con 174. Una situación que añade todavía más tensión a la atención primaria y algunos servicios hospitalarios. Y según datos del Ministerio de Sanidad, las reinfecciones en España crecen un 30% con Omicron en menos de un mes. Cerca de 4.000 personas han vuelto a infectarse de COVID en los primeros 20 días de diciembre. Ya habían pasado todos ellos el coronavirus en otras olas. Los contagios han obligado en las últimas horas a abrir un módulo específico en la prisión provincial de León para aislar a 8 internos que han dado positivo allí. Por ese mismo motivo han cerrado 2 módulos más de la cárcel. Elena Rodríguez. Los internos de los módulos 11 y 13 están aislados, no se comunican con otros internos y además se ha abierto otro módulo en el que hay un total de 10 internos que están guardando cuarentena en sus celdas después de confirmarse que en esta prisión de León hay un total de 8 positivos. Esta semana se van a continuar haciendo más pruebas para detectar si hay más casos. Desde el Sindicato de Prisiones ACAIP han reiterado a la directora del centro penitenciario el escrito que le enviaron a principio de mes ante el aumento de los casos. Piden que se suspendan las comunicaciones con el exterior y las visitas y también que se hagan pruebas a toda la población, a los internos y a los trabajadores. Y en Salamanca, en el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer, también se ha detectado un brote. 6 usuarios han dado positivo en coronavirus. Todos ellos ya se encuentran aislados en sus habitaciones y sin apenas síntomas. Se está realizando un cribado para detectar otros posibles casos.
Este lunes, mañana mismo, se cumple un año desde que se pusieron las primeras vacunas contra el COVID en Castilla y León y también en el resto de España. En la actualidad, aquí, la población con pauta completa representa el 84% y los vacunados con terceras dosis llegan ya al 33% del total de castellanos y leoneses. Y todas estas cifras a falta de que se actualicen los datos. Queremos saber cuáles son las prioridades en los próximos meses. Vamos a Valladolid. Andrea Magdalena. Uno de los objetivos será seguir poniendo esas terceras dosis a las personas de entre 40 y 59 años, la franja de edad que corresponde ahora mismo. Y en paralelo se va a seguir vacunando también a los niños entre 5 y 11 años. En esa franja de edad, cerca del 21% de los menores ya se han puesto esa vacuna en Castilla y León. Eso significa que nuestra comunidad va más adelantada en ritmo de vacunación si lo comparamos con la media nacional. En Castilla y León, y según el último registro con datos, hay casi 177.000 personas con discapacidad. Todos ellos perciben algún tipo de ayuda por sus condiciones y han sido evaluados previamente para determinar esa discapacidad. Pues bien, ahora ese baremo para valorar a los ciudadanos cambia. El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han acordado un nuevo sistema de evaluación y de la decisión de los equipos técnicos y psicológicos depende, por ejemplo, que la persona con discapacidad tenga subvencionada una silla de ruedas, material ortoprotésico, asistencia personal, financiación de terapias o acceso incluso a centros de día y a residencias. Es una reivindicación histórica de las asociaciones de personas con cualquier tipo de discapacidad. Pues reclamando un sistema de valoración mucho más ágil, que además sea un sistema de valoración que se acomode pues, a las exigencias de la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el nuevo acuerdo se ajusta a esa Convención de la ONU. Ahora el baremo para determinar la discapacidad tiene un tono mucho más social. No solo ya se va a baremar criterios, digamos, objetivos de la persona, sino también criterios más subjetivos. Por ejemplo, la percepción que tiene la propia persona de sus limitaciones. En la reunión entre comunidades, Castilla y León, pero también Galicia y Madrid, se abstuvieron en la votación. Una de las críticas es que no se elimina la llamada doble valoración para el ciudadano. Es que cuando una persona se la valora ya por dependencia, que quede también valorada por discapacidad y que no haya que hacer dos valoraciones diferentes. La demora en la valoración de dependencia afecta a numerosos derechos, como el retraso en cobrar una pensión o tener una plaza en un centro de día. Los tiempos de valoración aquí son muy rápidos, son quizás la comunidad donde mejor y más se estaba baremando a las personas con discapacidad, y el hecho de que se incorporen estos nuevos criterios puede que dilate los tiempos de valoración. Este asunto preocupa tanto a la administración regional como a las plataformas de personas con discapacidad. 23 años tiene el joven detenido en Valladolid por intentar violar a una clienta del bar donde él trabaja como portero. Y ya ha estado en la cárcel anteriormente por agresión sexual. Además, ahora estaba a la espera de otro juicio por un intento de violación a otra clienta de ese mismo bar. El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial. Nos lo cuenta Óscar Villarroel. Se sospecha que el trabajador de un bar de ocio nocturno de la calle Paraíso de Valladolid ha intentado violar a una joven de 21 años a la que habría seguido desde el bar hasta esta zona, el Paseo del Cauce de la capital, a 1 kilómetro de distancia. Ya aquí habría intentado consumar una violación y una persona que pasaba por la zona ha escuchado gritos y ha avisado a la policía. Los agentes han llegado tan pronto como han recibido esa alerta y con la descripción que tenían del sospechoso han conseguido detenerlo. Está a disposición judicial y tiene antecedentes policiales. La joven ha sido trasladada al hospital clínico para recibir una exploración médica y comprobar en qué medida ha sido agredida sexualmente. Y en Salamanca, esta madrugada, una mujer de 59 años ha resultado herida después de sufrir un robo con violencia en esta zona del barrio Garrido. Según informa el 112, la mujer estaba inconsciente y tuvo que ser trasladada al hospital.
No se conocen con exactitud las cifras que dejan los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Las víctimas llevan décadas denunciando el oscurantismo de la institución y eso no ayuda a reparar el daño. Vamos a ver algunos datos. La Conferencia Episcopal admite 220 casos de pederastia en los últimos 20 años. De todos ellos, 69 estarían sin resolver todavía. Sin embargo, las asociaciones aseguran que tan solo en este 2021 se han presentado, ahí lo ven, más de 100 denuncias en nuestro país. Eso no significa que los abusos hayan ocurrido recientemente. De hecho, por regla general, estos casos tardan una media de 30 años en salir a la luz. En Castilla y León se tiene constancia de 16 casos. Uno de ellos acaba de obtener sentencia. Las víctimas se han enterado por un mensaje de WhatsApp. Emiliano Álvarez tenía 10 años cuando estuvo interno en el seminario de La Bañeza a principios de los 80. Él y otros compañeros, asegura, sufrieron los abusos del sacerdote Ángel Sánchez Cao. Tras denunciarlo y pedir justicia durante años, el obispado admite la culpa y pide perdón, pero Me siento contento porque al final he ganado una batalla importante en mi vida, en la lucha, que es el reconocimiento de la Iglesia, de ser víctima. Pero por otro lado me siento bastante indignado, muy cabreado y por las formas de comunicarte la resolución por un WhatsApp. La sentencia del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica condena a Sánchez Cao a no tener contacto con menores hasta los 80 años, ahora tiene 68, y a no poder escuchar confesión. Para Emiliano Álvarez es insuficiente y anuncia que recurrirá. Lo que queremos es que sea expulsado de la Iglesia. Es decir, ese señor no tiene los valores para ser un sacerdote. En el seminario, asegura, había más niños que pasaron por el mismo infierno y también en otros lugares de España. Por eso anima a que denuncien. La jerarquía de la Conferencia Episcopal Española no tiene ganas de investigar. En 2019, tras las denuncias, el sacerdote negó los hechos y presentó una demanda por injurias y calumnias. Ahora, la sentencia del Tribunal de la Rota Romana admite los hechos y emite sentencia condenatoria. Acaba hoy la primera fase de la operación especial de tráfico con motivo de las fiestas navideñas. Hasta el próximo 9 de enero, solo por las carreteras de Castilla y León van a pasar casi 2,5 millones de vehículos. Una de las provincias con mayor movilidad, Burgos. Noelia Ordóñez. Aquí en Burgos la DGT prevé 352.000 desplazamientos hasta el 9 de enero. Esta autopista del norte, la AP1, es una de las vías que más vehículos soporta. En general a esta hora tráfico, pero sin retenciones destacadas en las carreteras de Castilla y León. La DGT prevé más de 2 millones de desplazamientos en las carreteras de la comunidad hasta el próximo 9 de enero. Hoy concluye la primera fase de esta operación especial de tráfico de Navidad. Esta campaña, hay mucha Navidad en cada coche, insiste en la responsabilidad, en no conducir bajo los efectos del alcohol y extremar las precauciones ante condiciones climatológicas adversas. Gracias, Noelia. El alto número de contagios en nuestra comunidad ha hecho cambiar de forma precipitada los planes de muchos ciudadanos para estos días. Las casas rurales han visto reducidas sus reservas o directamente canceladas. Desde el sector nos cuentan que las llamadas para confirmar la presencia de un positivo dentro del grupo familiar o de amigos no han cesado en los últimos días. Esther tenía su casa rural reservada para todo el fin de semana, pero los contagios han frenado sus cuentas. No hay nada, absolutamente nada, ni para estos días. La gente no quiere contagiarse fuera de su ciudad. Entonces la gente ha cogido miedo y no, han anulado. Un mes antes ya teníamos prácticamente todo lleno, tanto en la Nochebuena, con ese 90-95%, como en la Nochevieja, que se está afianzando dentro de lo que es la reserva, ¿no? Precisamente el sector reza para que sea la Nochevieja la que los salve. Para la próxima semana quieren venir 12 personas, 6 y 6 abajo, y lo único que nos han pedido es que tengan mesas más grandes, que las podemos plegar, para poder cenar los 12. Lo cierto es que el turismo rural había sido una de las opciones favoritas durante el tiempo de pandemia. Es una forma de que es verdad que si no quieres estar con mucha gente no vas a estar, pero claro, es que esta oleada, ¿qué hacemos? No descartan más cancelaciones durante la semana, aunque confían y mantienen la esperanza en no dejar ninguna habitación vacía.
La lluvia y la falta de nieve han obligado en los últimos días a cerrar esta estación de esquí, pero aún así han sido numerosas las personas que han elegido el puerto de Navacerrada para disfrutar de este domingo de Navidad. Algunas con mascarilla y otras sin ella. Todavía hay confusión sobre cuándo se debe usar en exteriores. Roberta y Daniel residen en Francia, están pasando las vacaciones en España y este domingo paseaban por el puerto de Navacerrada con la boca y la nariz cubiertas. Voy así para que no nos pongan una multa. Sin embargo, el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros este pasado jueves contempla los espacios naturales como una de las excepciones al uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Y estamos en plena naturaleza y no tienes a gente alrededor, creo que nos hace daño si no se lleva la mascarilla. Los esquiadores también lo tienen claro. En muchos puntos, aunque sea el espacio al aire libre, no guardan los 2 metros de distancia. Entonces las probabilidades de contagiarse son menores, pero bueno, en esas situaciones, pues sí, si estás arriba en la montaña y estás solo, no, evidentemente me la quito. Sin embargo, la masificación es uno de los problemas que se asocia al puerto de Navacerrada. Mientras se mantenga la distancia, yo no creo que haya ningún problema en quitársela. Se supone que hay que mantener la distancia, ahora por ejemplo no hay gente. La salvedad para los espacios naturales puede convertirse en otro estímulo para visitar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, según los negocios de la zona. Esto es el pulmón de Madrid y de Segovia, y todo esto es el pulmón. ¿Sabes? Aquí hay aire puro. Y quienes lo visiten pueden respirarlo sin tener que usar la mascarilla. A partir de mañana lunes, Castilla y León Televisión va a publicar una encuesta realizada por Sigma 2 y que incluye intención de voto después del anuncio del adelanto electoral. Se trata de un sondeo con una muestra muy completa y que tiene datos también sobre economía, salud y los principales problemas que afectan a los castellanos y leoneses. Castilla y León Televisión publicará a partir de este lunes la mayor encuesta realizada hasta el momento, con 4.000 entrevistas hasta el 21 de diciembre. Recoge los efectos que ha tenido la convocatoria de elecciones en Castilla y León. Se trata de un sondeo que Castilla y León Televisión realiza 2 veces al año y que recoge información desglosada a nivel provincial. No solamente hemos dado datos relativos a la parte autonómica, sino también datos por provincia. Una encuesta que incluye intención de voto tras el adelanto electoral y valoración de líderes autonómicos y nacionales, y que tiene hasta 5 bloques. Estamos ante una investigación que no solamente se ha fijado en las cuestiones socioelectorales o sociopolíticas. Hemos preguntado también por cuestiones relacionadas con la economía y relacionadas con la sanidad y con el bloque también social. Sigma 2 también ha preguntado por la gestión de la pandemia y sobre el reparto de los presupuestos generales del Estado. Hoy el Grupo Vocento ha publicado una encuesta de GAT3 sobre las elecciones autonómicas en Castilla y León del próximo 13 de febrero. El PP ganaría esos comicios con una horquilla de entre 37 y 39 procuradores, es decir, podría conseguir hasta 10 más que en las elecciones pasadas. El PSOE tendría 28 o 29 escaños, Vox 9 o 10, sería la tercera fuerza política, UPL 2, Ciudadanos y Unidas Podemos un procurador, y la plataforma Soria Ya podría tener también representación por primera vez en las Cortes de Castilla y León. Pues Soria Ya ha conseguido hoy los avales necesarios para concurrir a esas elecciones autonómicas. La plataforma ciudadana ha logrado el objetivo en menos de 2 horas. Lo ha hecho gracias a la colocación de 11 mesas informativas en diferentes puntos de la provincia soriana. Y una información que conocíamos hace escasos minutos. El Comité Autonómico de Ciudadanos ha solicitado a la Dirección Nacional del partido que Francisco Igea sea el candidato a la Junta de Castilla y León sin necesidad de pasar por primarias. Dicen que esta decisión se debe a la urgencia del proceso. Recordemos que el ex vicepresidente de la Junta dijo que no abandonaría la política y dejó abierta la posibilidad de volver a ser número 1. Ya ven que según avanzan los días vamos conociendo más de las opciones de voto que tendrán los castellanos y leoneses el 13 de febrero. Y hoy sabemos que la plataforma Más País no se va a presentar a esos comicios autonómicos. Su líder, Íñigo Errejón, asegura que no tienen la suficiente implantación en el territorio como para dar el salto a las urnas.
Por lo que respecta a Castilla y León, creo que hemos sido honestos, hemos dicho que no tenemos un grado de construcción y de presencia en el territorio que garantice obtener representación y por tanto ser útiles, y cuando eso es así, pues no concurriremos a las elecciones. Más de 61.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León ya se han beneficiado de los más de 800 millones de euros procedentes de la Política Agraria Común, de la PAC. La Junta se ha encargado de hacer el reparto en tan solo 2 meses. Según datos oficiales, en España hay 2.500 lobos, 1.600 se encontrarían en Castilla y León, es decir, el 64%. La mayoría de los ataques se siguen produciendo al sur del Duero, especialmente en Ávila, Segovia y Zamora. Por poner un ejemplo, en el año 2020 solamente en la provincia abulense se notificaron 1.501 ataques. Los ganaderos están cansados de esta situación y piden que se revierta cuanto antes para no tener que dejar sus explotaciones. Se cierra un año más con los ganaderos en pie de guerra ante la problemática del lobo. Su paso al listado de especies silvestres en régimen de protección especial tras la orden del Ministerio les pilló por sorpresa, ya que su petición era que la catalogación de este cánido como animal cinegético se extendiera también al sur del Duero. No nos vale la idea de que el lobo es una especie en vías de extinción. Desde luego el que es una especie en vías de extinción es el ganadero. No hay respuesta aún al recurso que presentaron 4 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, donde solo en el 2020 se notificaron 2.578 ataques, de ellos 1.501 en Ávila. Puede sonar contradictorio, pero contabilizándose solo al sur del Duero el 25% de los lobos que hay en Castilla y León, esta zona registra el 75% de los ataques. ¿El motivo? El ganadero no tiene mucha propiedad privada, con lo cual pues no puede hacer a veces cosas como cercar en las fincas. Para solventarlo, además de pedir que se cree una reserva especial para lobos, solicitan que las indemnizaciones otorgadas por la Junta compensen las pérdidas ocasionadas, especialmente con los terneros. Está pagando entre 390 euros. Sin embargo, los ganaderos que van por la vía judicial sacan 2.200 euros. Ahí se cuenta el lucro cesante. De cara al próximo año, solo esperan que la situación se revierta para que puedan seguir trabajando por y para el campo. Y continúa el rechazo a la instalación de macrogranjas en diferentes puntos de la provincia de Palencia. En el caso de Herrera de Pisuerga, algunos de sus vecinos han apostado por formas diferentes de protestar y de concienciar a otros vecinos. Nacho Blanco. Numerosas localidades palentinas continúan en pie de guerra contra la instalación de macrogranjas, aunque en pocos casos la lucha será de forma tan original como la que están desarrollando en Herrera de Pisuerga, donde algunos de sus vecinos se han dedicado a hacer cerditos a base de ganchillo y los han instalado como una forma de recordar a todos sus vecinos la importancia de permanecer unidos y luchar contra este tipo de macrogranjas. Aseguran que van a tener un gran impacto negativo desde el punto de vista medioambiental, pero también probablemente desde el económico y laboral. Quieren poder seguir viviendo en sus pueblos con calidad de vida, que no les echen y que no se hipoteque el futuro de las próximas generaciones. La Guardia Civil ha desmantelado una organización que se dedicaba al tráfico ilegal de plástico. Su objetivo era distribuirlo a diferentes países asiáticos. Hay 27 personas investigadas. Por encontrarse en estado de ruina y abandonado. Esos son los motivos por los que la Asociación Hispania Nostra ha incluido el castillo de Calatañazor en la lista roja del patrimonio. Una decisión que ha generado malestar entre los vecinos del municipio, ya que explican la fortaleza del siglo XII ha sido restaurada hasta en 5 ocasiones y se encuentra en perfecto estado de conservación. El monasterio de la Monjía, las murallas de Reyo, la iglesia de la Asunción en Cabreriza. En Soria hay decenas de monumentos en riesgo de derrumbe que desde hace tiempo forman parte de la lista roja del patrimonio, una lista cuya última incorporación está generando cierta controversia. Se trata del castillo de Calatañazor. Decir que las piedras se caen o tal, pues me parece un poquito exagerado. Yo creo que en la provincia hay muchos monumentos que están peor que este, pero bastante peor que este, porque sí que amenazan ruina con lienzos o demás. Es un poquito indignante o alguna otra cosa más fuerte.
Ni riesgo de derrumbe ni abandono. De hecho, en el monumento se han realizado en los últimos 10 años hasta 5 intervenciones para su consolidación. Por ello, su inclusión en esta lista ha generado desconcierto y enfado en el ayuntamiento. Sí, cabreados, enfadados, un poquito de todo. Porque lo que da impresión es de que nadie ha venido a verlo, de que has cogido desde un despacho y demás. Una opinión que tampoco comparten los visitantes. Ojalá muchos castillos estuvieran igual de cuidado que este. Pues está bastante bien el castillo. Está bastante bien conservado para lo que están los castillos muchas veces en pueblos tan pequeños, ¿no? Y es que la inversión ejecutada en el monumento ronda el 1.000.000 de euros. Aún así, desde el consistorio de Calatañazor siguen demandando inversiones para mejorar progresivamente este bien de interés cultural por el que pasan al año 140.000 visitantes. Con turrón y villancicos, además de la celebración religiosa, aquí, en la Casa Sacerdotal San Millán, se vive la Navidad como en cualquier hogar español. Los 24 párrocos jubilados celebran junto a sus hermanos tras toda una vida compartiendo su carrera religiosa en la provincia de Ávila. Para el padre José Tomé, exjugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección española, y a la puerta de los 100 años, estas serán sus 39º Navidades en la residencia sacerdotal. Me encuentro muy bien aquí, muy bien atendido, como hermanos, pues una familia. Familia que celebra la Navidad con especial devoción en la parte religiosa, pero sin olvidar aquella más festiva. El turrón y esas cosas, pues pero normal y se acabó. O sea, no hay cosas extraordinarias, ¿eh? Todo es normal y ordinario. En las misas más ordinarias, ya el Adviento le hemos preparado con cantos más especiales. Vivimos la liturgia como la sentimos. Quizá en su primera Navidad aquí, el Padre Salvador se descubra como el alma de la celebración. Gloria en las alturas. Yo no quiero lucirme para nada, porque yo no busco el lucimiento ni nada, sino que servir al Señor lo que Él quiera y ya está. A los 24 sacerdotes y 4 hermanas josefinas trinitarias que cuidan laboriosamente de ellos, ¡feliz Navidad! Igualmente que nos veamos, nos sigamos viendo, hasta que nos llamen. Y de parte del Padre Próspero, próspero año nuevo. Hoy han abierto la mayoría de tiendas y centros comerciales después del día de Navidad y la llegada de Papá Noel y de sus elfos. Ahora es turno de cambiar o de devolver algunos de esos regalos que no eran lo esperado o que simplemente pues, no nos valen. Lidia Bartolomé, Salamanca. Sí, porque hay veces que Papá Noel, a pesar de tener los mejores asesores, no acierta con los regalos, ya sea porque se ha equivocado de talla, que suele ser lo más habitual, o simplemente porque ese regalo no es de nuestro gusto. Por eso hoy, 26 de diciembre, es un día de cambios y devoluciones. En este centro comercial donde nos encontramos, a lo largo de toda la jornada ha habido mucha afluencia de gente, sobre todo en algunas secciones específicas como en moda, juguetería o joyería, y es que además hay muchas personas que también han aprovechado hoy domingo para venir a entregar a los pajes la carta de los Reyes Magos. Acertar es difícil y nada, pues aprovechar hoy, domingo de apertura, pues para hacer los cambios. Ropas que no les valen, que hay que cambiarlas porque les quedan grandes o pequeñas o ya las tiene, repe. Cargar la carta a los Reyes Magos. Papá Noel ha acertado todo. He pensado que hoy era un día mejor, más tranquilo, que iba a haber menos gente, aunque la verdad es que está lleno. Gente que no es que solo venga a cambiar cosas en las que Papá Noel a lo mejor no puede aceptar, sino a adelantar ya los regalos de Reyes. Las mascaradas de invierno son una de las grandes tradiciones ancestrales del todo el noroeste peninsular. Comienzan a salir a las calles a partir de los días de Navidad o rondando también lo que es el fin de año y el año nuevo. La primera en salir a la calle en la provincia de Zamora es en este día 26 de diciembre, el tradicional Zangarrón de Sanzoles. El Zangarrón de Sanzoles se prepara con los primeros rayos del día. Sale a las calles del pueblo a las 7 de la mañana junto con los danzantes y el tamborilero. Cumplen con la tradición de pedir el aguinaldo y azotar a los vecinos que molesten. El origen de las mascaradas de invierno es prerromano. En Sanzoles, una leyenda particular nos habla de una peste que asoló el pueblo. Los lugareños pidieron a San Esteban que les librase de ella y como eso no ocurrió, los vecinos apedrearon al santo.
todos menos uno, el que dio origen a esta tradición. Y un devoto de la imagen se fue a su casa, era época de matanzas, cogió un palo con las vejigas, se vistió con un pellejo de vino, hizo una careta, cogió los cencerros y salió a defender al santo. Y ahora, pues simbólicamente, en vez de apedrear al santo, estropeamos el baile y el zangarrón defiende a los danzantes a base de palos. Juan tiene 19 años, ha sido elegido por sorteo entre los quintos Zangarrón 2021. Todo un orgullo para él ser el protagonista de esta ancestral tradición. Es una ilusión, no cualquiera puede serlo. Lo vives, lo sientes, lloras, una mezcla de emociones. Esta mascarada abre la época de este tipo de celebraciones en la provincia de Zamora y en Castilla y León. Y tenemos noticia de última hora sobre el brote de coronavirus en la prisión de Villayerro, en León, que les hemos contado con 8 positivos confirmados. Acabamos de conocer que se han suspendido todas las comunicaciones con el exterior, los permisos, las visitas y los voluntariados para evitar más riesgos en esa prisión leonesa. En el Colegio Sagrado Corazón de Valladolid los profesores han compuesto un villancico para que sus alumnos puedan felicitar las fiestas y este que van a ver es el resultado. Un emotivo vídeo que cuenta la historia del nacimiento de Jesús desde los ojos de un burrito que acudió a Belén. Alumnos de todos los cursos han participado en la grabación de un colegio que hace unos días ya ganó un concurso nacional por otro vídeo sobre las aportaciones de los docentes a la sociedad. Del burrito, un ángel le anunció que había nacido un niño y con él la salvación.